Estamos saludando en este día y esta semana que se celebra el Día de las Madres en varios lugares, algunos países de nosotros en Centroamérica, México, y el domingo este que viene aquí en los Estados Unidos, a todas las madres que nos están escuchando para desearles un feliz día y decirles lo que dice Proverbios 3 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Felices de las madres, que Dios les dé muchas bendiciones, satisfacciones y que puedan salir adelante en el reto que la vida nos presenta. Bendiciones a todas las madres. En esta ocasión es expositivo porque va al texto directo y pues el tema, como todos los temas de la Biblia, es súper importante. Este es prácticamente lo que es la exposición de la verdad. Ah, eh, en esta ocasión, pues vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo 8. Oremos antes para que Dios nos dé la iluminación para entenderlo. Oremos. Mi Señor, te damos gracias por la bendición que nos das y que nos ayudas a poder escudriñar tu palabra, y a través de eso te pedimos que seamos impactados para que tú nos motives a hacer tu voluntad con la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, nuevamente la exposición de la verdad en 2 Timoteo 4, 1 al 8. Sabemos que este mundo se desarrolla a través de idiomas, de palabras, incluso eh, los ciegos ven el alfabeto Bradley. También existen otros medios de comunicación, el lenguaje corporal, de señales, pero nosotros tenemos la bendición de que la Biblia, que siempre ha sido el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, está en muchas versiones, y pues nosotros tenemos esta versión de la Reina Valera de 1960, aunque todas las versiones son buenas, pero esta tiene un lenguaje que se acomoda al español que estamos hablando. Eh, Vemos aquí primero que el Espíritu Santo determina decirle a Pablo que ponga este párrafo que está aquí, ya que toda la Biblia es ah, ah, inspirada y revelada por el Espíritu Santo. Entonces aquí prácticamente en el versículo 1 del capítulo 4 de 2 Timoteo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor. Entonces esa palabra ya es una palabra imperativa, porque Pablo le está hablando a Timoteo, que era pastor y maestro. Él no era evangelista, sin embargo más adelante se le pide que también predique el evangelio, pero aquí le dice que tiene que hacerlo. Te encarezco, es eh, ponle la cara al frente y habla, ¿va? Porque tenemos que hablar lo que el Señor dice, ya que el Señor para eso ha dejado su palabra, para que la gente la escuche, la lea, y dice: te encarezco delante de Dios. Y es importante que Él pone que es Dios el que está eh, prácticamente involucrado en todo. Obviamente cuando la palabra de Dios dice Dios, eso se llama por antonomasia, o sea, de hecho, es el Padre y del Señor Jesucristo, y pone el Señor Jesucristo porque acordémonos que aquí está involucrada la Divina Trinidad, el Espíritu Santo revelando, el Padre dirigiendo, y Jesucristo obviamente que es el punto del centro de la Biblia. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y es interesante que dice que el Señor Jesucristo va a juzgar. Aquí es un juicio general. Obviamente que otro día hablaremos del tema de los juicios, porque son juicios que entran en un aspecto de tipo
ah, depende a quién vaya a enjuiciar Dios, pero al final será el juicio del gran trono blanco, que ahí serán juzgados todos, a excepción de los verdaderos cristianos. Entonces aquí la palabra de Dios dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Y esta palabra manifestación es una palabra que en el original quiere decir el rapto, o sea, pero después dice, y en su reino, y ahí entra ya a otra etapa de los juicios de Dios. ¿Y por qué dice esto? Porque va girando alrededor de la exposición de la palabra que dice que prediques la palabra. Entonces aquí está otro imperativo, hay que predicar la palabra. Y es un imperativo de Dios. Obviamente Dios no nos va a obligar, pero como hijos de Él tenemos que hablarle a otros de la palabra. A veces uno no puede tal vez decir exactamente el versículo eh, en la forma explícita, ni dónde se encuentra, pero se deduce que de ahí viene. Que prediques la palabra, que instes, o sea, que de alguna manera motive, y dice a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí está hablando que eh, puede ser que no sea el momento adecuado en términos de que uno pueda tener la opción de hacerlo. Obviamente entendemos que a veces la gente malinterpreta esto y puede pensar de que aún uno está trabajando en un trabajo físico, puede estar hablándole la palabra a otro o pararse, y eso no es correcto, porque uh, Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, o sea, uno tiempo de trabajo es para su trabajo. Ahora, claramente, si una persona, que eso casi nunca pasa, un jefe o un supervisor le dice, mira que dice tal versículo, ya con permiso de él, pues no hay problema, pero uno tiene que, a veces yo pienso que se usa hasta como por excusa para perder el tiempo, aún usando la palabra de Dios, pero uno tiene que buscar un horario apropiado, pero dice en tiempo y fuera de tiempo, o sea que puede ser en cualquier momento. Y dice la palabra de Dios aquí, redarguye, o sea que eso es convencer, va, tratar de convencer, insistimos, eh, la palabra se expone, no se impone, pero hay que convencer con argumentos válidos frente a Dios. Reprende, y esa reprensión es la palabra amonestar, no es regañar, como algunas personas piensan que uno, porque dice reprende, ahí tiene que gritarle a la otra persona o hasta obligarla. Exhorta, dice, o sea, exhortar es motivar nuevamente con toda paciencia, y esta palabra paciencia es una palabra que quiere decir con el corazón grande, o sea que hay que hacerlo por amor a Dios, por amor a uno mismo y por amor a las personas. Es la palabra macrotumía, que quiere decir un corazón grande, si lo traducimos al español. Y dice aquí, y doctrina, porque tiene que enseñar. La doctrina ya es una explicación, eh, breve o larga, depende lo que se esté hablando. Versículo 3 dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esa parte del versículo 3? Que la gente le gusta estar viviendo otras cosas, y seguidamente va a decir eso, porque la gente lo que le gusta es las cosas espectaculares, el que le digan que se apareció alguien, que de repente una voz salió de algún lugar, y Dios eh, ha hecho cosas no como la gente las pinta, pero las ha hecho cuando no estaba escrita la Biblia, pero la Biblia tardó mucho tiempo en ser escrita, eh, aproximadamente 1600 años, no porque Dios no la pudo haber hecho en un segundo, sino que cubrió épocas, cubrió culturas, cubrió historia, cubrió personajes. Entonces hay que ver todo ese concepto, que por una razón Dios hizo esas cosas, y dice
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírlo. Lo que está hablando, que hay gente que quiere oír otras cosas. Se amontonan maestros, y esto es importante, porque hay maestros que están de acuerdo con decir esas cosas. Y claro, siempre hay intereses creados ahí. Ellos dicen esas cosas para, de alguna manera, controlar a los demás, ya sea económicamente o manipulándolos, eh, conforme a sus propias concupiscencias. Y la palabra concupiscencia es eh, deseos desordenados, ya sea sexuales o de tipo corrupto, corrupción. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice que van a tener éxito. Y en realidad nosotros nos damos cuenta que tienen éxito. Porque hay gente que, aún siendo pastores, niegan después a Dios. Escritores de cosas profundas de la Biblia se han retractado y dicen, en realidad yo comprendí que Dios no existía. Quiere decir que no tenían convicciones firmes ni su creencia era real en términos generales. Eh, Han habido gente que se ha creado con eh, gente muy conocedora de la Biblia, pero eso no da lucidez a que puedan ser seguidores de la palabra. Hay que enseñarla, hay que exponerla y lo mejor posible y que el Espíritu Santo obre en la vida de las personas para que la entiendan. Si es que la persona da lugar, porque Dios no va a obligar, aunque podrían haber excepciones, pero la generalidad uh, eh, es la norma, es que cada quien tiene que apreciar y valorizar lo que Dios da. Y dice la Biblia aquí, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, porque la gente cree más fábulas. Nosotros sabemos que aun cuando uno estudia los estudios seculares les enseñan fábulas y cosas que no son reales, que pueden tener un tipo de aplicación en términos de la vida real, pero no pueden ah, impactar la mente, ni la emoción, ni la decisión del ser humano. Y en el versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Y esto es bien importante porque la persona tiene que estar bien clara, porque la sobriedad quiere decir que uno está despierto, que uno está consciente, contrario al ebrio. El ebrio a veces no sabe ni lo que dice, no se acuerda ni dónde anduvo. Y dice, pero tú sé sobrio. Y es interesante que dice en todo porque uno tiene que poder, ahí entra la palabra discernir, diferenciar una cosa de otra, eh, ser perspicaz, y perspicaz quiere decir que debe uno de analizar las cosas, pensarlas y tener un concepto de la realidad. Y, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque definitivamente uh, cuando una persona considera las cosas correctamente, que nadie las puede concebir perfectamente como Dios, ¿va? Pero sí podemos llegar a un nivel bastante bueno y que Dios nos ayude en él. Uh, y uno tiene que entender de que va a haber una contraposición en términos de que la gente siempre está llevando sus ideas, que obviamente siempre vienen de algún lugar, se originaron en algún lugar, casi siempre. Y en ese sentido lo que está diciendo es que ah, uno va a tener que a veces escuchar esos argumentos. Por ejemplo, dicen, ¿y quién puede decir que la Biblia viene de Dios? ¿Quién asegura eso? ¿Va? Eh, y empiezan a decir, pero yo conocí a una persona que hablaba mucho de la Biblia y era malo con la mujer. Entonces ponen muchos argumentos que son inválidos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor cubrió un montón de personas, por eso estamos hablando de lo que es el término que Dios dejó para que se escribiera la Biblia, donde algunos incluso anduvieron con el mismo Jesucristo y no eran de él. Eran todo lo contrario, eran enemigos
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y esto ya se lo dice directamente Pablo a Timoteo, porque el evangelismo es presentar a Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros y que Él es el único que con su vida, en sustitución de toda la humanidad, Él pagó nuestros pecados. Y lo que tenemos que hacer es decirle, entra a mi corazón y sálvame, Señor Jesucristo, y perdona mis pecados. Y Él entra y para siempre. El evangelismo es la práctica de exponer ya la muerte, resurrección de Jesucristo, porque creemos en un Cristo vivo. Cumple tu ministerio, y ahí está. El ministerio, la palabra ministerio es la palabra servicio. O sea que cualquier cosa que uno esté haciendo para Dios, aun sea el barrer una iglesia, es un ministerio. Y lo tiene que hacer uno con actitud correcta, satisfecho de que Dios lo está usando para eso. Pero cualquier cosa que hagamos nosotros para Dios, se llame pequeña o grande, para Dios cualquier ministerio es importante. No importa si es una persona que recoge los himnarios, o si es una persona que dirige, o si es una persona que le habla a los niños en la educación cristiana, o si es un pastor. O sea, para Dios cualquier servicio para Él es importante. Eh, pero tú sobre todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y dice la Biblia en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y aquí Pablo ya había sido condenado por el imperio romano para morir. O sea que él ya estaba encarcelado, y a pesar de eso le está enviando esta eh, carta, o epístola o libro de la Biblia a Timoteo, un discípulo del joven que fue un gran discípulo del Señor, que ya dijimos que fue pastor y maestro, porque ya estoy para ser sacrificado, versículo 6, y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía, en ese tiempo Dios se manifestaba, y entendemos que por una revelación de Dios, como las que hacía el Señor antes de que la Biblia fuera terminada, Él ya sabía que iba a morir, y entendemos cómo iba a morir también, ya que Él fue decapitado, ¿verdad?, cuando estaba Nerón de emperador en Roma. Y dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, y esto no lo dice con arrogancia, sino acordemos que es el Espíritu Santo el que lo está dirigiendo a decir esto, y él sabía que él, así como cuando él no era verdadero cristiano, se entregó a la desviación, volviéndose un eh, judaísta, fariseo, y también demasiado exigente en cuanto a cumplir la ley. Se dio cuenta de que estaba mal cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, a pesar de que él era judío también. Dice la palabra en el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, ya estaba el destino marcado para que él se fuera. eh, He guardado la fe, y eso es importante. Y aquí está hablando eh, de que él ha mantenido una relación correcta con Dios a través de eh, el conocimiento de la palabra de Dios, porque él dice que la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. O sea, el contenido de la fe es la palabra de Dios. Pero también hay una fe práctica, que es cuando uno ora a Dios, y Dios, cualquier oración que uno haga, sea corta o sea larga, si uno lo dice de verdad, Dios la escucha. Por eso Jesucristo dice que si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, una semilla de mostaza, que es de las hortalizas, es de las semillas más pequeñas, eh, si le dijeras a un monte, muévete para allá, se mueve. Lo que estaba ilustrando el Señor es que Dios escucha aún la oración eh, menos eh, eh, virtuosa, menos expuesta,
solo con que uno tenga fe mentalmente o expuesto por palabras, Dios le escucha a uno si lo hace de corazón. No tiene que ser una fe ah, protocolaria, o sea que para que la gente oiga que está bonito y que se pongan a llorar, y tal vez el que está orando ni le está orando a Dios. Tiene que ser una relación personal con Dios y lo puede hacer en cualquier lugar, dice la palabra aquí ya en el versículo 8, que es el final. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, o sea que Dios va a premiar al que hace las cosas correctamente. Obviamente, uno no lo tiene que hacer por el premio, sino por gratitud a Dios, pero Dios en el día del tribunal de Cristo, que eso es solo para verdaderos creyentes en Cristo, ese día van a dar regaños a gente que no hizo lo que tenía que hacer, aunque no va a haber condenación, pero también van a haber premios, va a haber coronas. Y dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, o sea, el tribunal de Cristo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, si amamos la venida del Señor, el Señor nos va a premiar, porque yo creo que uno tiene que entender que ya sea que le vaya bien, regular o mal aquí en el mundo, que tiene que esperar y desear que Dios venga, que obviamente los tiempos nos indican que cada vez está más cerca, porque las señales de los tiempos nos marcan que las cosas en lugar de mejorar van empeorando, como dijo el Señor Jesucristo, que vienen cosas de lo peor, pero obviamente Él siempre nos va a guardar a nosotros y cuando ya la iglesia se haya ido, la verdadera iglesia, la iglesia es la palabra eclesía, quiere decir el grupo de personas llamadas por Dios para formar eh, eh, el programa de la iglesia de Dios, de cualquier origen, de cualquier educación y de cualquier nación. Que Dios nos ayude y que podamos exponer la verdad como Dios quiere. Una eh, última cosa es que tenemos que estar fieles al Dios de la palabra, pero fieles a la palabra también. Vamos a orar para terminar. Que Dios les bendiga y que nos dé muchos eh, más años de vida y oportunidades para hacer su voluntad. La relación nuevamente es personal y nadie nos puede juzgar. El único que juzga es Dios. Nosotros podemos discernir, diferenciar la verdad del error. Podemos hasta decir, esa persona definitivamente no es cristiana por cómo actúa, pero al final de cuentas es Dios el que sabe quién sí y quién no. Oremos. Mi Señor, nuevamente te damos gracias por la bendición de tu palabra, que es muy amplia y que tiene muchos temas y que sabemos de que temas como este que hemos hablado de la exposición de la verdad, no la imposición, sino la exposición, es algo importante en todo tiempo, pero más en estos tiempos que cada vez más se tuerce las ideas acerca tuya, Señor, ya que la gente cree en fábulas, como dice tu palabra, y en cosas que no son correctas. Ayúdanos a siempre mantenernos en la verdad y como dice tu palabra, y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesucristo. Amén.